Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre lo que es el copiar, borrar y almacenar el archivo de configuración. Esto es muy importante, este archivo, porque es donde está toda la configuración que se va a estar corriendo en los switches o incluso en los routers. Bueno, en este video de RecNet vamos a hablar sobre cómo se almacena ese archivo y también cómo se copia y se borra el archivo de configuración. Vamos a pasar a la primera slide que habla sobre almacenar el archivo de configuración. En esto entran estas memorias en juego. Vamos a empezar por la primera memoria, que es la RAM. Esta memoria RAM también se le conoce como DRAM, pero la principal característica de esta memoria es que va a contener lo que es la running configuration file. Este archivo es muy importante porque cuando el switch está en producción o está encendido, todos los cambios que nosotros hagamos o las configuraciones que realicemos, por ejemplo, las VLANs, las BTP, el Spanning Tree Protocol, todo eso se va a guardar primero en lo que es la Running Configuration File. Ustedes acuérdense bien que una vez que ya terminen de hacer esas configuraciones, tienen que guardar la configuración para que se pase de la Running Config, lo guarde al Start to Configuration File. ¿Por qué? Porque si no realizan ustedes eso, simplemente cuando se apague el switch o se reinicie por cualquier razón, si no hacen el write, pues todos los cambios que realizaron simplemente no se van a guardar. Dentro de lo que es la memoria RAM, otra característica, por ejemplo, es que va a almacenar lo que son el ARP, la MAC address, y va a contener lo que es la running configuration. Lo que es la memoria flash, en los switches se puede presentar incluso como un chip, o en algunos casos, por ejemplo en los routers, puede ser lo que es una compact flash, en la cual puede venir en capacidades de 64, 128, 256 y 512 megas. La característica que tiene esta memoria es que ahí se va a guardar lo que es el iOS. Ustedes recuerden que el iOS es el sistema operativo, en este caso, de los switches y también de los routers. La tercera memoria, la memoria ROM, en esta se almacena lo que es el Bootstrap o Boot Helper, el cual es un programa que cuando inicia el switch, pues se va a encargar de encontrar el iOS y también va a administrar todo ese proceso de carga. Acuérdense que va a aparecer cuando estén iniciando unos simbolitos de admiración hacia abajo. Cuando ya termina esa carga, pues lo va a pasar, como indica aquí, a la memoria RAM. Entonces, también la memoria RAM va a almacenar lo que es el Running Configuration Files y el iOS una vez que se carga, además de la ARP y la MAC address. La última memoria que tenemos aquí, la NVRAM, esta memoria, cuando nosotros, por ejemplo, realizamos el write o guardamos los cambios que se hicieron en la running config, lo va a pasar a este archivo que se conoce como Start to Configuration Files. Esta memoria, su característica es que, por ejemplo, si se apaga el switch, pues no se pierde y se almacena, se queda almacenado, de tal manera que cuando se vuelve a encender el switch, pues ya una vez que el Bootstrap haga todo el proceso de cargar el iOS, igual se va a cargar de lo que es el Start to Config, se va a pasar a lo que es el running config, para que esta esté en lo que es la de RAM. ¿Ok? Esa es la manera como va a almacenar lo que es el archivo de configuración. Vamos a pasar ahorita al siguiente slide que habla sobre copiar y borrar. Bueno, nos vamos a hacer primero unas preguntas en cuanto a copiar y borrar. Y la primera que tenemos nos menciona: ¿por qué requiero yo copiar un archivo de configuración? Bueno, una de las razones es que a lo mejor vamos a guardar los cambios que se realizaron, o a lo mejor se implementaron nuevas configuraciones y necesitamos guardar esos cambios. El otro punto menciona que para realizar respaldos de configuración, bueno, esto es muy importante. Ustedes acostúmbrense siempre a hacer respaldos de todas las configuraciones, tanto de switches como routers, porque nunca se sabe cuándo se puede presentar algún evento en la cual por alguna razón el switch se reinicia e incluso puede llegar a perder la configuración. Y bueno, es por eso que es importante tener respaldos utilizando lo que es un TFTP. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar lo que es el TFTP con un programa. Ahora bien, el tercer punto nos indica cuándo se va a realizar algún mantenimiento. Bueno, esto es importante igual. Cuando se va a realizar algún mantenimiento en un switch o en un router
o incluso a lo mejor se requiere apagar el equipo, pues igual por seguridad siempre ustedes realicen un respaldo o una copia. Ok, aquí tenemos lo que dice ¿por qué requiero borrar el archivo de configuración? Bueno, quizás porque el equipo que está ahorita en producción pues ya se va a sacar de lo que es la red y se va a implementar un nuevo switch. A lo mejor el switch que está es un 2950 y se va a cambiar por un 2960. Bueno, pues entonces ya no tiene caso que ese switch pues contenga lo que es la configuración y por seguridad pues se borra del equipo. Otra razón puede ser porque a lo mejor se va a actualizar el archivo de configuración por uno nuevo, entonces pues igual lo pueden borrar y lo pueden sustituir por un nuevo archivo, que esas son las dos razones por las cuales se puede borrar. A continuación yo tengo un diagrama sobre los comandos que se utilizan para realizar lo que es una copia, ya sea de un servidor de TFTP hacia la RAM o NVRAM, o de la RAM a TFTP y hacia la NVRAM, o bien de la NVRAM hacia la RAM o al servidor TFTP. Aquí tenemos los comandos, lo que es el copy running config a TFTP, que es cuando se realiza, como le indica la flecha, de la RAM al TFTP, o viceversa, si se va a realizar de TFTP a la RAM, tenemos este comando de aquí arriba. Y bueno, aquí igual tenemos otros comandos y todo el proceso. Aquí lo que hay que resaltar, por ejemplo, cuando yo realizo una copia de lo que es la RAM hacia mi servidor TFTP o de la RAM hacia la NVRAM, es que va a reemplazar el archivo que está. Por ejemplo, si yo tengo aquí un archivo y yo realizo una copia de la RAM al TFTP, lo que va a pasar es que va a eliminar este archivo y va a poner uno nuevo. Y lo mismo va a pasar aquí. Si yo tengo a lo mejor un archivo y realizo una copia, pues va a borrarlo y va a proceder a crear uno nuevo. Entonces es muy importante que ustedes tengan cuidado cuando van a realizar esa copia, o al menos que ya estén seguros. Pero bueno, ¿qué pasa cuando es al contrario? Por ejemplo, que yo hago una copia del TFTP hacia la RAM o de la NVRAM al TFTP. Bueno, en este caso no va a borrar lo que es el running config, sino lo que va a realizar, por ejemplo, aquí está el running config. Este es el running que está corriendo ahorita. Lo que va a realizar es un merge o una unión o mezcla con lo que es el nuevo. Y entonces se va a tener lo que es un archivo de running config, pero con la unión tanto del que ya estaba corriendo con el nuevo. Entonces es un merge lo que va a realizar, no lo va a eliminar. Esa es la única diferencia que se va a hacer aquí. Bueno, antes de empezar con la configuración, vamos a enseñarles lo que es esta página que se llama solarwinds.com. Yo les recomiendo que entren a esta página y descarguen un programa que se encuentra en esta parte de download y se van hasta esta parte de aquí hasta el final, donde vienen las herramientas gratis, y ustedes van a buscar lo que es el TFTP server. Para aquí creo que les pide que se registren y ya lo pueden bajar, lo instalan y es completamente gratis. Realmente yo se los recomiendo mucho porque es muy buen programa, ese que vamos a utilizar ahorita, además de que es gratis. Bueno, y esta página igual en general se las recomiendo muchísimo porque tiene muchas herramientas que nos pueden servir. Todos los que son las herramientas gratis, denle un vistazo, no está de más, y les va a ser de mucha ayuda. Bueno, descargan esto y ya una vez que ustedes ya lo tengan, en este caso es el programa, aquí ya está iniciado. Si se dan cuenta que aparece que ya está iniciado lo que es el status con la 10.551. Esta es la IP de mi computadora. Ahora me voy a ir a lo que es, perdón, bueno, aquí estamos en el switch ya. Vamos a poner lo que es la contraseña, ya estamos aquí, vamos a poner enable. Bueno, aquí estamos en lo que es la running config. Ustedes acuérdense que cuando están trabajando en la consola o si se conectan por BTY, prácticamente todos los cambios o configuraciones que ustedes realicen la estarán haciendo en lo que es la running config. Bueno, yo aquí ya tengo creada, por ejemplo, lo que es las VLANs 1 y 2.
aún no está guardada en lo que es la nvram o start to config, únicamente la tengo en la running. Entonces yo ahorita voy a dar un ping para comprobar que tengo la conectividad con mi computadora, que es la 10550.1, y si tengo comunicación. Entonces yo ahorita voy a hacer un respaldo de lo que es de la RAM que contiene la running config hacia mi servidor de TFTP. Necesito introducir este comando copy de lo que es el running config hacia el TFTP. Me pide lo que es la dirección, en este caso la dirección de mi computadora es la 10550.1, y me está preguntando si el archivo se va a llamar switch regnet config. Ustedes aquí pueden poner otro nombre, o incluso ya si van a guardarlo con ese nombre, pues simplemente le van a dar enter. Yo le voy a dar que lo guarde con el mismo nombre. Y estos símbolos me están indicando que ya realizó la copia. Incluso en el programa, aquí aparece por ejemplo el proceso que ya hizo la transferencia. Y bueno, la manera como yo lo puedo revisar. Y yo aquí ya tengo el archivo, si se dan cuenta. Lo voy a abrir, por ejemplo, y vamos a ver esta parte de aquí. Aquí hasta el final tiene que estar lo que es la VLAN que tenemos creada, que les enseñé, que es la VLAN 1 y VLAN 2. Ok, entonces ya aquí realicé lo que es un respaldo. Ahora bien, vamos a suponer que en este archivo yo voy a realizar un cambio. Vamos a ver qué podemos realizar. De tal manera, aquí, yo voy a agregar esto. Vamos a poner un comando que se llama username. Voy a poner eri, en la cual su privilege 15, password le voy a poner regnet. Ok, yo aquí voy a agregar este comando. Ahora lo voy a guardar aquí, de tal manera que cuando yo haga ahora la copia del TFTP a la RAM, que en este caso es el running config, no va a borrar lo que es el running config, sino que lo que va a realizar es una mezcla, agregando únicamente lo que es este comando. Incluso vamos a ver qué más podemos hacer aquí en cuanto al cambio. A lo mejor yo aquí regnet 22, vamos a ponerle aquí así, y ok, vamos a ver qué pasa ahora. Yo para copiar es el copy de FTP al running, le doy la dirección de mi servidor de FTP, que en este caso es la 10550.1, que es mi computadora, la cual tiene lo que es el servidor de TFTP de SolarWinds. Me está preguntando cuál es el archivo que yo voy a pasar del TFTP al running config. Bueno, en este caso aquí simplemente hay que seleccionar, copiamos, pegamos, y me está preguntando aquí el destino va a ser la running config. Le doy confirmar con un enter, y bueno, si se dan cuenta está copiando todo y automáticamente realizó lo que es el cambio. Ahora mi switch se llama switch 22 de acuerdo al cambio que yo hice. Incluso debe de aparecer aquí username, por ejemplo, y aquí ya aparece mi comando eri username, que fue el comando que yo realicé. Pero todo lo demás no, pues no lo modificó, porque aún lo sigue conservando. Únicamente lo que hace es un merge o una mezcla tanto del archivo que estaba en el TFTP como lo que se encontraba en lo que es la running config. Ok, todo sigue exactamente igual. Lo siguiente que vamos a hacer ahorita es, en este caso, bueno, ahorita lo que realizamos fue una copia de la RAM
al TFTP y luego hicimos una copia del TFTP a la RAM. Ahorita vamos a jugar con la RAM y la NVRAM. Vamos a realizar una copia de lo que es de la RAM a la NVRAM y después vamos a hacer la copia de la NVRAM a la RAM y vamos a ver cuál es el efecto que va a tener. Si ustedes recuerdan, cuando realizamos la copia de la RAM a la NVRAM, pues va a reemplazar el archivo que está, pero primero vamos a ver qué es lo que se encuentra en la start2config. Ok, yo puedo poner aquí show start2config y voy a ver la configuración. Le doy enter. Si se dan cuenta, el nombre aquí se llama hostname switch regnet. Incluso no hay ningún usuario, no aparece el username Eri y tampoco va a aparecer lo que es la VLAN 2, simplemente la VLAN 1. Si se dan cuenta, aquí aparece únicamente la VLAN 1 y aquí el hostname es diferente. Incluso si yo pongo show section username, perdón, me aparece lo que es el comando username e incluso me aparece lo que es la VLAN 2 en la running config. Entonces vamos a hacer ese cambio. Yo voy a poner un copy de la running config a lo que es la start2config. Ok, me está indicando si el destino va a ser el start2config. Yo le confirmo con un enter y me está diciendo que construyendo la configuración. Este comando es muy similar, por ejemplo, a que si hubiéramos dado aquí lo que es un write y lo que le dan un write memory, ¿se acuerdan? Y va a ser lo mismo, va a prácticamente construir una configuración con lo que sea de la running config y lo va a pasar al start2config. Entonces ahora si yo le doy un show start2config, me va a aparecer, por ejemplo, que ahora el hostname se llama regnet22. Aparece lo que es el comando username Eri y bueno, también va a aparecer lo que es la VLAN 2, de tal manera que cuando yo apague o reinicie el equipo, pues se va a cargar esa configuración que está en el start2config. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la copia del start2config a la running config. Y entonces igual nos va a preguntar si el destino va a ser running config, es prácticamente el comando pero inverso. Y nos pone aquí lo que es un mensaje de los bytes que fueron copiados. Y bueno, ese es el proceso. Y bueno, igual podemos hacer una copia de lo que está del start2config a lo que es el servidor TFTP. Incluso puede ser igual copy lo que está en la start2config a un TFTP para hacer un respaldo. Nos va a pedir la dirección, en este caso que la 10.555.1 y el archivo. Entonces vamos a ponerle que sea nada más regnet22 y lo vamos a enviar. En este caso, si se dan cuenta, me ha creado un archivo que se llama regnet22. Y aquí le voy a borrar, por ejemplo, le puedo borrar esto, le puedo quitar esta parte de aquí que no me interesa. Vamos a quitarle igual lo de la VLAN 2. Bueno, vamos a dejárselo a la VLAN 2. Y bueno, ya tenemos eso aquí. Ahora yo voy a hacer la copia de lo que es este proceso. Por ejemplo, ustedes cuando van a pasar o cuando a lo mejor en alguna ocasión les pidan que tienen que pasar una nueva configuración al switch, el proceso que ustedes tienen que realizar es del servidor de TFTP al start2config. Eso es lo más recomendable. Entonces van a hacer ustedes el copy de la TFTP al start2config. Les va a pedir lo que es la IP, el source name, que en este caso viene siendo regnet22, y les está preguntando si el destino va a ser la start2config. Le dan enter
lo va a copiar. Si yo le doy un show start to config, vamos a ver que el nombre ahora se llama switch regnet y ya no aparece el username. Y aquí en la running aparece regnet 22. Vamos a, por ejemplo, darle un copy de lo que es la startup a la running y vamos a ver qué pasa. Ok, y ahí son los cambios que tenía que hacer. Bueno, esa es la manera como nosotros podemos hacer todo este proceso aquí que tenemos de hacer la copia. Entonces aquí lo que yo les puedo recomendar aquí, por ejemplo, ya una vez que tengan ya el programa de SolarWinds, deshabiliten lo que es el firewall de su Windows si es que están utilizando Windows, porque a veces puede dar un cierto problema que no permite la comunicación entre lo que es el switch o router con el servidor. Entonces hay que apagar el firewall que trae Windows para que pueda funcionar y no tengan problemas. Bien, falta nada más ver aquí la parte de cómo podemos borrar un archivo de configuración. Para borrar lo que es el archivo de configuración hay tres comandos que existen para poder eliminarlos. Lo que es el write erase, por ejemplo, es este comando. Y yo ya le doy enter. Con eso yo ya borro lo que se encuentra en lo que está en la NVRAM, en este caso la start to config. Otro comando que yo puedo utilizar es el erase start to config. También con este comando, si yo lo ejecuto, va a borrar la configuración que se encuentra en este caso, como le indica aquí, start to config. Y el tercer comando que yo puedo utilizar viene siendo erase nvram. Los tres comandos, tanto el write erase como lo que es el write start to config y ese comando erase nvram, van a realizar exactamente lo mismo. Van a eliminar la configuración que se encuentra en la nvram, en este caso lo que es el start to config. Cisco menciona que lo que es el write erase y el erase start to config son comandos viejos y que el comando nuevo o el que recomienda implementar es el erase nvram. Yo realmente utilizo mucho el erase start to config y hasta la fecha a mí no me ha fallado. Pero bueno, aquí ya es cuestión de gustos. Ya si ustedes quieren utilizar lo que es el comando erase start to config, o bien utilizar lo que es el nvram. Aquí ya es a cuestión de gusto de ustedes. Ambos van a realizar exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo elimino aquí, le doy nvram, me va a pedir el confirmar si realmente yo quiero remover ese archivo. Si yo quiero borrar, simplemente tengo que dar un enter, y si no, pues presiono por ejemplo la tecla Q para indicarle que no quiero borrarlo. Y bueno, pues prácticamente eso es todo lo que se va a ver en este video en cuanto a copiar, borrar y almacenar el archivo de configuración. Pues yo espero que toda esta información les sea de gran utilidad y solamente me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios y nos estamos viendo en el siguiente video.